El deseo de Dios es la evangelización mundial. Él, en su soberanía absoluta, está moviendo todo. Y esta evangelización mundial se va a cumplir, como vemos en Mateo 24:14. En ese momento, el Señor Jesús el Cristo regresará en su segunda venida. Para cumplir su mayor deseo, Él utiliza a los discípulos. Los discípulos que están disfrutando 24 horas de Jesús el Cristo, que están experimentando en cada lugar donde Dios los envía el respaldo del trono celestial. Y ven cómo se levantan esas obras del reino de Dios. Y Dios nos ha llamado, por su gracia, para que seamos ese tipo de discípulos. Por eso en Hechos 1:3, el Señor resucitado, allí durante 40 días de manera concentrada, estuvo compartiendo un contenido muy importante. Les habló sobre la obra del reino de Dios. Y tenemos que configurarnos con ese contenido tan importante. Tenemos que grabarlo. Por eso en este día vamos a compartir sobre las 7 torres, las 7 itinerarios y las 7 señales, que es el contenido ordenado de ese mensaje del Monte del Olivar, que tenemos que estar ciertamente grabando y disfrutando cada día. Y vamos a comenzar por esas 7 torres. Una torre es un lugar para protegernos, ¿verdad? Si uno está en una torre está protegido del enemigo, de los ataques, pero también tiene una visión excepcional. Puede fácilmente otear el horizonte, ¿verdad? Ver la lejanía para prevenir ataques. Nosotros somos, por gracia de Dios, guardas espirituales, pero un guarda sin torre está indefenso, ¿verdad? No puede cumplir su función. Por eso necesitamos esas torres eternas que Dios tiene preparadas. Como dice Isaías 62, versículo 6. Somos esos guardas que no callarán jamás, de día y de noche. Estarán orando, ¿verdad? Velando. Esas torres tienen que estar dentro de mí. De esa manera yo estaré realmente fuerte, ¿verdad? No seré movido, no seré engañado. Y de esa manera podré disfrutar y compartir este evangelio. Por eso la primera torre, Dios Trino. Dios es uno, como dice Deuteronomio 6, versículo 4. Pero Él es trino, es decir, uno en esencia, pero lo forman 3 personas distintas, de la misma esencia, mismo poder, misma gloria, y es Dios Padre, Dios Hijo, Jesús el Cristo y Dios Espíritu Santo. Y Dios Trino es mi torre. Dios Padre, que es soberano, Él hizo todas las cosas con su palabra. Y en estos días, el que es vivo, por supuesto, sigue dando la palabra. Y su palabra siempre se cumple. Su palabra permanece para siempre, como dice Isaías 40, versículo 8. Por eso, los hijos de Dios, los evangelistas, no es que tenemos que hacer muchas cosas esforzándonos. Tenemos simplemente que entrar dentro de la corriente de la palabra. Por eso especialmente Dios, cada domingo, como ha establecido, a través de nuestra iglesia, la congregación, Él, a través del mensaje del púlpito, Dios nos da su palabra. Y yo tengo que verlo como tal, porque es así, es la palabra de Dios, a través del mensajero. Y tengo que tomarla, tengo que escuchar la voz de Dios para mi vida a través de ella. Y tengo que orar con ella, Y ciertamente, veré cómo Dios la cumple. Y eso son evidencias
y me levantaré como un testigo, ¿verdad? Dios Hijo, Jesús el Cristo. Aunque hay muchos problemas, el verdadero problema es un problema espiritual, que no se ve con nuestros ojos, pero aparece solo en Génesis 3. El hombre que fue creado para estar con Dios, el hombre que recibió ese pacto de Génesis 2:17, para que pudiera estar con Dios y disfrutar de todas esas bendiciones, fue engañado por Satanás, que a través de una serpiente hizo que rompiera el pacto, que desobedeciera a Dios. Desde ese momento, el hombre quedó totalmente atrapado por Satanás. Empezó a vivir en pecado, lo cual le originó desastres. Y comenzó a estar separado de Dios, bajo el respaldo del infierno. Por supuesto, es una vida de sufrimiento, y la palabra nos está mostrando que el hombre en ese estado no puede hacer nada absolutamente por sí mismo para salir de ahí. Por eso Dios, desde la eternidad ya, por su gracia y misericordia, tenía preparada la única manera de poder rescatarnos, y es Jesús el Cristo. Dios se hizo hombre, y Él es Jesús, que significa salvación de Jehová. Para poder salvarnos, el que no tenía pecado, Él tuvo que cumplir el trabajo de Cristo, el ungido. Tuvo que cumplir 3 oficios, porque había 3 consecuencias de ese pecado original. Y Dios es perfecto. Él, como ese verdadero rey, Él vino para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. Como verdadero sacerdote derramó su sangre para perdonar nuestros pecados. Y como verdadero profeta, Él abrió el único camino para que pudiéramos salir del respaldo del infierno y regresar con Dios. Por eso en Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y Él sigue cumpliendo en este tiempo esas obras de salvación. Él sigue quebrantando esas 3 maldiciones. Y también Dios Espíritu Santo. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él mora en nosotros, nos guía, nos llena, nos da el poder para levantar evidencias en cada lugar que estamos y para levantarnos como testigos. El poder es para ser testigos, para proclamar este evangelio hasta lo último de la tierra. Por eso no estamos solos. Dios Trino es nuestro respaldo con su poder infinito. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso, Dios Trino es mi torre. En segundo lugar, el trono celestial es mi torre. Tenemos el respaldo, la bendición del trono celestial. Dios, que está en su trono con sus huestes celestiales, es nuestro respaldo. Y al orar podemos disfrutar de ese poder en nuestras vidas y en cada lugar donde estamos. Y cuando disfrutamos de esa oración, en ese momento se levantan respuestas que trascienden el tiempo y el espacio. Y al orar, ciertamente, resplandece la luz del Evangelio que quebranta la oscuridad. Y esa luz llega hasta las 237 naciones. Y tengo que estar orando y disfrutando de esas 3 trascendencias, ¿verdad? Que es mi respaldo. Luego, el movimiento de la vida. Ciertamente cuando estoy orando, disfrutando de ese poder de lo alto, en ese momento, nosotros que fuimos creados, Génesis 1:27, a imagen y semejanza de Dios, en ese momento se restaura la imagen de Dios en nosotros, ¿verdad? Recibimos esa fuerza. También Génesis 2:7. Él sopló en nuestra nariz aliento de vida y en ese momento
el hombre fue un ser viviente, ahí empezó a tener vida, cuando recibió ese aliento de vida. Y eso es lo que se restaura cuando estamos realmente disfrutando de ese enorme, asombroso respaldo del trono celestial. Y también se restaura esas bendiciones del huerto del Edén. Esas bendiciones que Dios nos dio de manera original cuando estamos orando. Es en ese momento que podemos realmente estar disfrutando de esas bendiciones. Y luego están los tres, nunca antes y nunca después. Y ciertamente cuando estoy disfrutando de esas bendiciones del trono celestial, ahí se levantan esas respuestas que nunca antes y nunca después. Vemos como cuando Josué estaba en la conquista de Canaán, se levantó una gran alianza de amorreos. Humanamente era absolutamente imposible vencerles porque eran muchos más que ellos. Pero por supuesto, como Josué, él disfrutaba de este respaldo. Él hizo una oración para que no se movieran el sol y la luna. Y Dios levantó esa respuesta que nunca antes y nunca después. Y ciertamente, si estamos disfrutando de esas bendiciones del trono celestial, Él va a levantar esas respuestas primero en mi vida. Yo podré ser esa persona que nunca antes y nunca después y tener ese tipo de respuestas. También en la iglesia, donde Dios me ha puesto, ¿verdad? Y por supuesto en el campo. Dios levantará con su poder esas respuestas que nunca antes y nunca después. Y luego tenemos esa torre de las tres épocas. Con ese poder espiritual, ciertamente podré salir totalmente y tener respuesta del pasado. El pasado, donde muchas veces tenemos heridas, tenemos dificultades, incluso hay traumas que si no estamos sanando se convierten en un cáncer espiritual. Con ese poder realmente serán una plataforma para cumplir el precioso plan de Dios. Y no solo el pasado, también en el presente. Podremos tener victoria y con ese estado espiritual ver ese futuro por adelantado que Dios tiene preparado. Y esto lo vemos a través de la vida del remanente José. Él, la verdad, su pasado no era nada fácil, ¿verdad? Tuvo muchísimas dificultades. Vemos cómo tuvo ese problema que se quedó sin mamá cuando tenía apenas 3 añitos, ¿verdad? Era algo muy duro. Pero encima tenía 3 madrastras, 10 hermanastros mayores que él, que le tenían envidia y lo trataban muy mal. Pero por gracia de Dios, él pudo recibir el pacto de Génesis 3:15 de Jesús el Cristo a través de su padre Jacob. Y él tomó este pacto a través de la fe y pudo realmente tener la salvación, tuvo la respuesta y empezó a orar grandemente. Por eso realmente no se quedó atrapado en ese pasado, ¿verdad? Cuando sus hermanos lo quisieron primeramente matar y luego lo vendieron como un vil esclavo, él no cayó en depresión. Pudo superar toda herida, todo rencor. ¿Por qué? Porque disfrutaba de ese poder espiritual 24 horas. Y luego pudo tener victoria en el presente. En cada lugar que iba, siempre aparece las mismas palabras. Pero Jehová estaba con José. Mas Jehová estaba con José. En casa de Potifar, en la cárcel donde entró injustamente. Él no era engañado, tenía victoria totalmente. En cada lugar que estuviera. Y pudo tener victoria y ver el futuro por adelantado, ¿verdad? Pudo ser ese gobernador que Dios utilizó para cumplir las misiones mundiales. Él salvó también a su familia, a la descendencia de su familia. Dejó esas respuestas para el futuro, ¿verdad? La cuarta torre es el poder de Dios que bloquea
la potestad del aire. Vemos en Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y este Satanás, desde que el hombre cayó, él es el príncipe de la potestad del aire, la corriente de este mundo. Pero Cristo, él venció en la cruz a Satanás. Y es la autoridad que tenemos. Por eso, ese poder, esa autoridad en el nombre de Jesucristo que quebranta la oscuridad, eso tiene que ser mi torre. Y por supuesto lo tengo que experimentar primero en mí. Porque como dice en 1 Corintios 10, versículos 4 y 5, todavía puede haber fortalezas en mi vida que Satanás ha puesto, ¿verdad? Pero si estoy orando, tomando el pacto, ciertamente empiezo a recibir esa sanidad, se quebrantan esas fortalezas y se levantan esas torres dentro de mí. Y también en la iglesia, ¿verdad? Vemos cómo en Hechos 5, del 1 al 16, aparece ese acontecimiento de Ananías y Zafira. Ciertamente, Satanás dice en el versículo 3 que entró en su corazón. Satanás estaba atacando la iglesia, pero realmente ahí fue quebrantada esa potestad de Satanás. Y la iglesia se levantó y continuó predicando el Evangelio. Es lo que tenemos que experimentar también en nuestra iglesia, incluso en nuestro campo. Y vemos que Pablo, que disfrutaba de esta torre en cada lugar donde Dios le guiaba, Hechos 13, allí en Chipre, ahí quedó quebrantada la oscuridad que estaba intentando impedir que se compartiera este Evangelio a Sergio Paulo. Tuvieron, por supuesto, respuesta y pudo recibir al Señor. Hechos 16 al 18, esa joven con espíritu de adivinación fue sanada, fue liberada en el nombre de Jesucristo. Y también en Hechos 19, en Éfeso, ¿verdad? Ese campo realmente, ahí se levantó esas obras del reino de Dios, se quebrantó toda la oscuridad, resplandeció la luz del Evangelio. Y ese poder que bloquea la potestad del aire tiene que ser mi torre. La quinta torre son los 5 poderes o 5 autoridades, porque es el poder de lo alto, el poder que Dios por su gracia nos da a los evangelistas. Y José, la verdad, disfrutaba de esos 5 poderes, porque él era verdaderamente cumbre espiritual y su vida estaba totalmente enfocada a la evangelización mundial. Y el primero es el poder espiritual. El Espíritu Santo mora en nosotros, nos guía y nos llena. Por eso lo más importante es disfrutar de esa plenitud del Espíritu Santo. Pablo en Efesios 5:18 dice, antes sed llenos del Espíritu Santo. Es un mandato de Dios. Necesitamos llenarnos totalmente hasta que salte a través de nosotros a otras personas, ¿verdad? Hasta ese punto. Y es lo que experimentaba ciertamente José. Él realmente disfrutaba tomando el pacto 24 horas. Él disfrutaba de esa oración que experimentaba el poder de lo alto. Y todas las personas, incluso no creyentes, podían ver cómo realmente Dios estaba con José. Todos podían verlo. Y eso era la respuesta que él experimentaba, ¿verdad? Y es lo que tenemos que estar experimentando como evangelistas. No solo el poder espiritual, en segundo lugar, el poder intelectual o la sabiduría. Ciertamente, José, él tenía esa sabiduría de lo alto, ¿verdad? Podía interpretar esos sueños. Es algo que nadie más podía hacer, ¿verdad? Una respuesta única. Y realmente Dios nos da esa sabiduría. En Santiago dice que si alguno necesita sabiduría, que se la pida a Dios. Por supuesto, Él tiene toda la sabiduría. Daniel también disfrutaba de esa sabiduría, que superaba en mucho a la sabiduría de todos los sabios, de todos los magos que había en ese vasto imperio donde él estaba. Y Dios lo levantó,
delante de 4 reyes de manera consecutiva, porque él disfrutaba de esos 5 poderes. El tercer poder es el poder físico, la salud. Lógicamente, necesitamos esa salud. ¿Por qué? Porque hay que estar llevando este evangelio hasta lo último de la tierra. Y José también lo experimentaba. Imagínense, cuando él era esclavo, ¿cuántas horas al día trabaja un esclavo? 24 horas, ¿verdad? No para de trabajar. Si se hubiera puesto enfermo José, ¿qué hubiera pasado? Pero Dios le daba esa salud física, no solo siendo esclavo, también preso. ¿Por qué? Porque Dios lo había escogido para cumplir la evangelización mundial. Bueno, también, por supuesto, hay enfermedades que Dios da con un propósito, como vemos a través del evangelista Pablo, ¿verdad? Pero realmente, Dios también nos da esa salud y tenemos que disfrutar de ese poder físico para ser testigos. En Josué 14, versículo 11, vemos a Caleb. Él también disfrutaba de esos 5 poderes, porque él se aferró fuertemente al pacto y tenía ese corazón de la evangelización mundial. Por eso, con 85 años, él, en medio de una crisis, cuando había que conquistar el monte Hebrón, donde todavía había gigantes, pues en ese momento de dificultad se levantó. Aquí estoy yo. Dios me dio ese pacto cuando yo fui a explorar la tierra de Canaán. Dios me dijo que esa tierra me la entregaba a mí y a mi descendencia. Y aunque han pasado 45 años, él tenía ese pacto aferrado. Y tenía esa fuerza espiritual que Dios le había dado para cumplir ese pacto. Y así fue. Pudieron conquistar a los anaceos. Por eso Dios, Él tiene todo preparado para los evangelistas. En cuarto lugar, el poder de la economía. Y vemos José que en cada lugar donde iba, aunque él no tenía inicialmente nada, él era un esclavo en casa de Potifar, realmente Dios lo levantó, lo puso como administrador y todo prosperaba totalmente. A causa de José, todo, fuera de la casa, dentro de la casa, hasta las lechugas eran prosperadas. Y en cada lugar era así, ¿verdad? En prisión también lo pusieron para administrar todo. Luego como gobernador, todo ese inmenso imperio era totalmente administrado por José. Dios le dio esa economía de la luz que él tiene preparada para cumplir las misiones mundiales. En quinto lugar, es el poder humano, los discípulos. Y José, con cada persona que se encontraba, él la salvaba, ¿verdad? Salvó a Potifar en prisión, él salvó al copero y luego al faraón. Por supuesto, luego compartió ese evangelio a todo el mundo, pero salvó también a su familia y su descendencia. Pablo, en Romanos 16 vemos una larga lista de discípulos, colaboradores, hospedadores, protectores. Eran un equipo, porque esa es la manera de Dios para cumplir su mayor deseo, la evangelización mundial. Ese equipo de discípulos que se aferren solo a Jesús el Cristo, que disfruten solo del reino de Dios y experimenten solo el poder del Espíritu Santo. Ciertamente, esos 5 poderes los vamos a poder disfrutar. La sexta torre es el pacto, la visión, el sueño, la imagen y la práctica, por adelantado, ¿verdad? Es poder ver esas respuestas por adelantado. Y así fue también en José. Él, en medio de la dificultad, pudo aferrarse al pacto. Génesis 3:15, la simiente de la mujer que vendría a aplastar la cabeza de la serpiente. Todo lo que ocurrió, por supuesto, Dios que es soberano, era para que él de verdad se aferrara solo al pacto de Jesús el Cristo. Por eso, él se aferró. Esa es la soberanía absoluta de Dios. Y luego pudo tener esa visión, pudo ver
esas 12 estrategias de Satanás. Cómo realmente, a través de Egipto, que era el imperio dominante, era un país totalmente idólatra, ¿verdad? Todos conocemos. Tenían todo tipo de falsos dioses que idolatraban. Por supuesto, al dominar a todo el mundo en ese tiempo, estaban exportando esa cultura de oscuridad, de desastres, de maldiciones a todo el mundo. Y él pudo verlo. Dios se lo mostró a José y tenemos que verlo. Ver realmente, con los ojos del Evangelio, poder ver esa visión. Cómo Satanás está obrando en este tiempo en nuestras familias, naciones. Hay que verlo con ojos espirituales. De esa manera, él pudo entender el plan absoluto. Es verdad. Tengo que estar llevando este Evangelio a Egipto. Hay que bloquear estos desastres. Hay que parar estos desastres. Y luego tuvo el sueño. Gobernador. Voy a ser ese gobernador para poder llevar el Evangelio a todas las naciones. Y por supuesto ese sueño podía disfrutarlo el día de hoy. Eso es lo importante. Con ese sueño, hoy, que disfrute esos 3 hoy, la palabra, la oración, el evangelismo de hoy. Con ese sueño tengo que disfrutar el día de hoy. 24 horas lo hacía, ¿verdad? En cada lugar que estaba, tenía ese sueño. Era el sueño que Dios le había dado. Por eso cada día, con ese sueño, podía realmente disfrutar de este precioso evangelio de Manuel, que es lo más importante. Y después, ahí la imagen, ¿verdad? Se levantaban las obras del reino de Dios. En cada lugar que iba, eso son las 25 horas. En cada lugar. Y se levantó esa práctica, esas obras maestras eternas. Y eso es lo que Dios quiere hacer también, a través de nuestras vidas. Pues José, él pudo disfrutar de ese itinerario del pacto por adelantado, esas respuestas anticipadas. La 7ª torre son los 3 atrios. En Lucas 24, del 44 al 49, ahí vemos pues la única vez que aparece en las Escrituras que el Señor se enfadó, ¿verdad? Se enfadó grandemente. ¿Cuándo fue? Pues cuando fue al atrio del templo y estaba lleno de engañadores, de corruptos, que estaban utilizando las cosas de Dios para su propio beneficio. Tomó una cuerda, hizo un látigo y volcó las mesas, tiró todo, ¿verdad? Estaba muy enfadado. ¿Por qué? Porque se había convertido, dice, en una cueva de ladrones. Habían perdido esos 3 atrios tan importantes. En primer lugar, el atrio de los gentiles. ¿Qué es eso? Las 237 naciones, las 5.000 tribus, la evangelización mundial. Y ciertamente, no podemos perder esa dirección, ni en nuestra vida, ni en nuestra iglesia, ni en nuestro campo. Eso tiene que ser nuestra torre. Es el mensaje de Cristo resucitado, Mateo 28, 18 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Es la dirección que Dios nos da. No podemos perder esa dirección. En segundo lugar, habían perdido ese atrio de la oración. Mi casa será llamada casa de oración. Y eso nos habla de la sanidad. Y hay muchas personas enfermas, incluso siendo creyentes. Muchas veces tenemos enfermedades espirituales, mentales, incluso físicas. Y ciertamente la sanidad es una puerta muy grande para cumplir la evangelización mundial. Por eso no podemos perder esa dirección, porque también es el mandato del Señor Jesucristo resucitado. Marcos 16, del 15 al 20. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. En el versículo 18 dice, sobre los enfermos pondréis sus manos y sanarán. No hay que perder esa dirección de la sanidad. En tercer lugar, era el atrio de los niños. Y esto nos habla de que tenemos que traspasar este precioso evangelio a las siguientes generaciones. En Deuteronomio 6, del 4 al 9, ahí lo dice. Lo repetiráis a vuestros hijos, al levantarse, al acostarse, al entrar, al salir. Continuamente hay que grabar, repetir este precioso evangelio a las siguientes generaciones, a la posteridad, para que ellos en su época se levanten como esos testigos que estén cambiando su época con este precioso evangelio de Jesús el Cristo. Y también es un mandato
del Señor resucitado. Juan 21, del 15 al 18. Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Otra vez te digo, apacienta mis ovejas. Se refiere a que estemos dando este precioso evangelio a las siguientes generaciones para que se grabe, se enraíce, se naturalice en sus vidas. Por eso esos 3 atrios tienen que ser mi torre. Estas 7 torres tienen que estar dentro de mí. Y después aparece esos 7 itinerarios. ¿Por dónde tengo que caminar? Tengo que tener esos 7 itinerarios delante de mí, ¿verdad? Y el primero es Dios Trino. Y tenemos el respaldo de Dios Trino. Y como hemos explicado antes, Dios Trino nos da la palabra y la cumple. Dios Hijo, Jesús el Cristo, quebranta esas 3 maldiciones. Dios Espíritu Santo obra con su poder y nos levanta como testigos. Y ciertamente, en Él podemos disfrutar de esta preciosa identidad que tenemos. Somos hijos de Dios. Dios Trino está con nosotros con su poder infinito. Y hay que disfrutar. Disfrutando 24 horas de esa preciosa identidad que nada ni nadie nos puede arrebatar, ¿verdad? Y tenemos una autoridad en el nombre de Jesús el Cristo que tenemos que utilizar. La identidad se disfruta, la autoridad se utiliza, porque estamos en una batalla espiritual que Cristo ya ha vencido. Pero tenemos que estar peleando, la verdad, en oración, tomando el pacto. Cristo tiene la victoria. Y ciertamente podremos ver ese itinerario que Dios Trino nos muestra. En segundo lugar, allá aparecen esos 10 secretos para tener victoria. Por eso, a través de esos 10 secretos, puedo ciertamente cambiarlo grabado en mí, ¿verdad? Ser cumbre espiritual, tener esa actitud de cumbre. Porque lo más importante es cambiar mi estado espiritual. Y ciertamente el primer secreto es sobrevivir. Si estoy disfrutando de este respaldo, caminando por ese itinerario, podré sobrevivir en cualquier lugar, aunque no haya nada, aunque no haya nadie. Porque Dios Trino está conmigo. Y lo vemos en la vida de David. Él, durante muchos años, la verdad, era muy difícil. Porque injustamente estaba siendo perseguido por el rey Saúl y su ejército. Lo querían matar. Y él tuvo que estar escondiéndose en lugares totalmente vacíos, donde no había nadie. Pero él pudo confesar: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Podía incluso disfrutar. Por eso, ese es el estado espiritual, que podemos disfrutar en Cristo. Y ahí, en cualquier lugar que Dios nos guíe, no haya nada, no haya nadie, ahí vamos a disfrutar y se van a levantar las obras del reino de Dios, las obras del evangelismo. Y es lo que tenemos que estar disfrutando, ¿verdad? Ese secreto. En segundo lugar, el secreto de la realidad espiritual. Y ciertamente, mucha gente es engañada, incluso creyentes, porque están viendo los hechos físicos, materiales, la realidad física. Y por supuesto, el sentido común humano, ¿verdad? Pero detrás de eso hay una realidad espiritual. Si solo vemos lo físico, somos engañados continuamente. Pero con ese estado espiritual, ciertamente vamos a ver con ojos espirituales y veremos esa realidad espiritual para no ser engañados. Compartiendo con un hermano, pues él está teniendo graves problemas familiares, pero muy graves. Está padeciendo graves injusticias, situaciones realmente muy difíciles. Pero compartiéndole la palabra, yo le ayudaba a entender, conforme a la palabra, que viera esa situación, que la viera a través del Evangelio, que la viera con ojos espirituales, que viera la realidad espiritual. Y ahí ya todo cambia, ¿verdad? No es esta persona que me está haciendo mal, no. Es quien está dominando esa persona, Satanás, los demonios, porque esa persona no conoce a Jesús el Cristo. Por eso, ¿qué frutos va a dar? Un limonero da limones.
un naranjero da naranjas. Y una persona separada de Dios, pues realmente ahí se levantan obras de oscuridad a través de él porque está siendo dominado por Satanás. Y los remanentes podían ver esa realidad espiritual para no ser engañados. Y ese es el secreto que tenemos que disfrutar como evangelistas. En tercer lugar, muchas veces las verdaderas bendiciones se encuentran en el lugar opuesto. Es totalmente lo opuesto, lo contrario a lo que pensamos humanamente. El mismo Señor, en su ministerio público, allí en el Sermón del Monte, Mateo 5, habla de las bienaventuranzas, ¿verdad? Y ahí realmente está rompiendo totalmente los esquemas, porque las verdaderas bendiciones estaban en lo contrario a lo que de manera general pensamos, ¿verdad? Bienaventurados los pobres de espíritu. Este mundo que dice, no, lo importante es ser fuerte, poderoso, una persona orgullosa. No, pero ahí dice lo contrario, ¿verdad? Los pobres de espíritu son doblemente bendecidos. Y así cada una de las bienaventuranzas, parábolas del reino, en Mateo 13, está rompiendo, ¿verdad? Tantos clichés, esquemas, tantos moldes incorrectos. Porque muchas veces esas verdaderas bendiciones están en esa parte contraria, en lo opuesto a lo que pensamos. Por eso David, que experimentaba realmente ese estado espiritual, el Espíritu de Dios estaba sobre David, como dice 1 Samuel 16:13. Él, cuando vio a Goliat, pues era muy interesante porque el rey Saúl, todo su ejército lo veían de una manera, con temor, lo veían con temor. Pero este David, viendo la realidad espiritual, lo veía como una oportunidad. Como lo veían todo el ejército y el rey, humanamente es verdad, humanamente una persona no puede vencer a un gigante de 3 metros. Humanamente es algo razonable, es sentido común, es el nivel humano. Pero realmente, eso que era ciertamente algo que parecía una dificultad, ahí estaba la bendición. En lo opuesto, en lo contrario. Por eso David no se lo pensó, ¿verdad? Ya directamente quería enfrentarse a él. Y fue la bendición. Porque a través de eso, por supuesto, Goliat fue derrotado. Los filisteos fueron derrotados. Pero eso sirvió para glorificar a Dios, para que todo el pueblo pudiera restaurar la fe. Esa fe en Jesús el Cristo. Y no solo eso, todas las naciones de alrededor pudieron escuchar del poder de Dios. Por eso la bendición estaba en lo opuesto, en lo contrario. El cuarto secreto es esa fuerza sinérgica. Y la sinergia habla de cooperación, ¿no? Esa fuerza que se levanta entre varias personas trabajando en equipo. Y nosotros no estamos solos, ¿verdad? Tenemos el respaldo de Dios Trino. Por eso, ciertamente, con esa fuerza, en cualquier campo donde vayamos, ahí se van a salvar todas las personas. Aunque ciertamente a través de una persona que disfrute de esa fuerza sinérgica, todas las personas van a ser salvadas, en cada campo donde estemos. Y es lo que tenemos que estar disfrutando. El quinto secreto. Cuando en general las personas ven las crisis, salen corriendo, ¿verdad? Se deprimen, se debilitan. Muchas veces, como creyentes, somos engañados a través de ellas. Pero los evangelistas que están disfrutando de esos secretos que están dentro del itinerario de Dios, ciertamente, ellos entran en la crisis, no huyen de la crisis, todo lo contrario, entran en la crisis. Porque la crisis es una oportunidad para tener victoria. Y justamente acabamos de hablar, ¿verdad?, de David y Goliat. Es precisamente lo que hizo David. Entró en la crisis. No la huyó. Directamente entró en la crisis y fue esa oportunidad.
El sexto secreto es sin competir, sin competencia. Aquellos que vencen sin pelear. Ciertamente Dios nos ha levantado como testigos para salvar a todas las personas. Dios tiene todo. Ese plan absoluto para nosotros. Eso nada ni nadie nos lo puede arrebatar. No hace falta ir peleando con nadie. Isaac, él tenía victoria, sin competir. Cuando le estaban robando esos pozos que él abría, pues él sin competir, sin pelear, directamente se marchaba. Otra vez. No pasaba nada, no decía nada. Él estaba orando porque sabía que Dios estaba con él, disfrutaba de ese secreto. Y volvía a abrir otro pozo. ¿Qué ocurrió? Al final Dios le dio esa bendición de un pozo de aguas vivas. Y le dio la bendición de Rehobot. Por eso los evangelistas, que estamos disfrutando de esos secretos, ciertamente no hace falta pelear con nadie, no hace falta competir. Dios tiene todo preparado para nosotros. El séptimo secreto es la recreación. Es el poder que nadie ni nada puede parar. Y ciertamente en ese estado espiritual veremos solo. Haciendo solo recibiremos las respuestas únicas. Y se levantará esa obra de recreación. Es el misterio de establecer el reino de Dios en cada encuentro, en cada lugar donde estamos. Es lo que vamos a experimentar. Y en ese momento, el octavo secreto, seremos cumbre espiritual. Y tendremos victoria siendo cumbre espiritual sin importar nuestra situación, nuestra circunstancia, nuestro ambiente. Empezando desde lo más bajo, Dios nos levantará. Porque Dios nos ha puesto por cabeza y no por cola. José empezó como un esclavo, terminó siendo gobernador. David comenzó como siendo un pastorcillo, terminó siendo un gran rey. Daniel empezó siendo un esclavo, un cautivo, y llegó a ser un consejero real, delante de 4 reyes de manera consecutiva. El noveno secreto, el desierto, esa tierra árida, esa tierra baldía. Dios nos puede enviar a lugares que son como desiertos, tierras áridas, donde parece que no hay nada ni nadie. Es para que los salvemos, ¿verdad? Pero en ese lugar, disfrutando de Jesús el Cristo, disfrutando del respaldo del reino de Dios, ahí se van a levantar esas obras del reino de Dios. Se van a salvar esos lugares muertos. El pastor Riu, que es un gran evangelista que Dios ha levantado en esta época, él hubo un tiempo que lo comisionaron a una región que era un desierto, era una tierra árida. Era un lugar lleno de adivinos. Por supuesto, siempre que haya adivinos o lugares de idolatría, al haber ese estado espiritual oscuro, vienen desastres, maldiciones, es un lugar de enfermedades, de problemas, de crímenes, porque ahí Satanás y los demonios sobran grandemente. Pues ahí fue enviado, era un lugar desierto. Todo estaba totalmente en destrucción, desolado, vacío. Pero poco a poco, orando y compartiendo la palabra, se empezaron a levantar las obras del reino de Dios, las obras de la salvación. El poder de la vida de Cristo resucitado empezó a transformar ese lugar. Y ese es el secreto que tenemos que estar disfrutando los evangelistas. El décimo secreto, el plan absoluto de Dios. Siempre tenemos que preguntarnos, ¿y por qué? ¿Por qué Dios me envía a este lugar? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de este encuentro? Y ciertamente es el misterio para poder establecer el reino de Dios. Si estamos preguntando por qué, ahí veremos ese plan absoluto, la razón absoluta, por qué Dios nos ha enviado a ese lugar, por qué nos ha dado ese encuentro. De esa manera podremos disfrutar de esos 10 secretos y cambiar totalmente nuestro estado espiritual, levantarnos como testigos. Y en tercer lugar, tercer itinerario son las 10 plataformas de fe. La primera es la soberanía absoluta de Dios. Dios Padre, Él es soberano. Tiene el control, el dominio de todas las cosas. Y Él es nuestro Padre. Él da la palabra y la cumple. La segunda plataforma es el método de Dios y es Jesús el Cristo. Ciertamente, el único que puede quebrantar esas 3 maldiciones, que es el verdadero problema de este mundo, es Jesús, que cumplió el trabajo de Cristo en la cruz.
Y Él quebrantó esas 3 maldiciones. Por eso es el método de Dios. Dios no tiene muchos métodos. Dios no da muchas respuestas. Al verdadero problema, que es ese problema fundamental, Dios, por su gracia y misericordia, solo tiene un método, una respuesta que es suficiente, completa, es todas las cosas. Jesús el Cristo, que murió en la cruz y al tercer día resucitó, y es la evidencia de que Él venció. Y su victoria es nuestra victoria. La tercera plataforma que tenemos que creer y disfrutar es el poder de Dios, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, aquellos que Dios ha escogido por su gracia en su horario, Él obra para aplicar esta salvación. Y ciertamente, Él viene a morar en nuestras vidas. Él empieza a guiarnos, Él nos llena y Él obra cuando estamos orando en su nombre. La cuarta plataforma es la palabra de Dios, donde nos muestra todo esto, ¿verdad? Y es una garantía para sus hijos, para que la tomemos. Es una promesa, es un pacto que tenemos que tomar. La palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios siempre se cumple. Y es inspirada por Dios, como dice 2 de Timoteo 3:16. Por eso es nuestra fuente suprema de autoridad y tenemos que creerla, tomarla y sobre todo aplicarla, obedecerla. No ser solo oidores, sino hacedores de su palabra. Es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Porque es la verdadera respuesta y la esencia de los 66 libros que componen la Biblia, la palabra de Dios, es Jesús el Cristo. Y ha sido escrita justamente, como dice en Juan 20:31, para que creyendo en Jesús el Cristo, el Hijo de Dios, podamos tener vida. Ese es el objetivo de la palabra, que tengamos vida solo creyendo a través de Jesús el Cristo. Por eso hay que aferrarse bien a la palabra. La quinta plataforma que nos muestra su preciosa palabra y que tenemos que creer es que por gracia de Dios somos templo de Dios. Como dice en 1 de Corintios 3:16, ¿acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El Espíritu Santo mora en nosotros y Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, nos da el poder, la guía. Ciertamente, y tenemos que llenarnos de Él, con la palabra, con la oración. Necesitamos esa plenitud diaria del Espíritu Santo porque somos templo de Dios, los creyentes. Y la sexta plataforma de fe, el plan de Dios. En cada campo donde estamos, no es casualidad, la casualidad no existe, ni la suerte. Dios, que es soberano, nos ha puesto en ese lugar. La familia que tenemos, pues no hemos ido a venir a nuestra familia de rebote. Dios, que es soberano, nos ha dado esa familia, que es la mejor familia, porque es la que Dios me ha dado. Y no tengo que estar engañado por las circunstancias. Tengo que entender que Dios me ha enviado a ese lugar como el misionero de ese lugar, el evangelista de ese lugar. Mi campo es mi campo de evangelismo, es mi campo de misiones. Mi familia es mi campo de evangelismo, es mi campo de misiones. Y si estoy tomando este pacto y orando, en el horario de Dios se levantarán las obras del reino de Dios, las obras de salvación. Por eso Pablo, como vemos en la palabra, en cada lugar donde era guiado por el Espíritu, era su campo. Hechos 18, del 1 al 4, llega a Corinto y se encuentra milagrosamente con Aquila y Priscila, que eran judíos, que tenían el Evangelio. Y además tenían el mismo oficio que Pablo, hacían tiendas. Por eso, haciendo un equipo, ellos vieron que era el plan de Dios, que ese campo de Corinto, que era un lugar de desastre, de depravación, era el mejor lugar para estar resplandeciendo la luz como hicieron, y se levantaron grandes obras. La séptima plataforma de fe, el gobierno de Dios. Dios tiene el dominio de la vida, de la muerte, de la bendición, de la maldición. Todo está en manos de Dios y yo tengo que estar creyéndolo. No tengo que tener temor de nada. Él tiene el gobierno de mi vida, soy su hijo.
de todas las circunstancias que estoy atravesando. Y a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Si estoy tomando el pacto, si estoy enfocado en la evangelización mundial, puedo tener paz porque Él gobierna mi vida. La octava plataforma, la providencia de Dios. Y después de esta vida física, no es el final. Hay un juicio, ¿verdad? Tenemos una vida limitada. Por eso esta vida, que pasa tan rápido, hay que vivirla con el mayor valor. ¿Cuál es la vida más valiosa? La vida que está escondida en Cristo. La vida que resplandece la luz de Cristo. La vida que proclama el precioso nombre, que es sobre todo nombre, de Jesús el Cristo. Hasta nuestro último aliento tenemos que proclamar que Jesús es el Cristo. ¿Y cuál es la novena plataforma de fe? El juicio de Dios. Y ciertamente, cuando muramos físicamente, hay un juicio. Pero por gracia de Dios, vamos a ir una eternidad al cielo. Y como dice la 10ª plataforma de fe, allí está preparada esa recompensa de Dios, esa corona para los evangelistas. Y ese es el tercer itinerario, ¿verdad? El cuarto itinerario son esas 5 seguridades. La primera, la seguridad de la salvación. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Al creer bíblicamente en Jesús el Cristo, al recibirlo a través de la fe en mi corazón, tenemos la potestad, el poder, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y eso es algo eterno, que nada ni nadie nos puede arrebatar, porque el Señor nos ha tomado de su mano poderosa y nada nos separará de su amor. Por eso tengo que tener esa seguridad. En cualquier momento que esté, soy hijo de Dios. Significa que Dios es mi Padre, Él que es todopoderoso, omnisciente, omnipotente, omnipresente. No tengo nada que temer. Ya tengo esa salvación. Y es algo eterno que nada ni nadie me puede arrebatar, porque nuestro nombre, por gracia de Dios, ha sido escrito en el libro de la vida. La segunda seguridad de los evangelistas es la seguridad de la respuesta a la oración. El Señor dice en Juan 14:14, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y ciertamente, cuando un hijo de Dios ora al Padre en el nombre de Jesús el Cristo, que es el único mediador entre Dios y los hombres, para que el reino de Dios se establezca, para que se cumpla la evangelización, hay respuesta. Es una ciencia espiritual. Siempre hay respuesta. A veces será sí, a veces será no, cuando no sea la voluntad de Dios. Y a veces hay que esperar el horario, porque todo tiene su horario, pero siempre Dios nos responde, porque es nuestro Padre. Y tengo que tener esa seguridad. La tercera seguridad es la seguridad del perdón de pecados. Dice en 1 de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y cada día, si somos honestos, tenemos errores, fallas, cometemos pecados. Pero el Espíritu Santo nos redarguye. Y hay que pedir perdón a Dios, arrepentirse y pedir perdón a Dios, pero con esa seguridad, que en el nombre de Jesús el Cristo, a través de ese sacrificio perfecto, Él perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Por eso, al poner nuestra fe en Jesús el Cristo, en ese momento, nuestros pecados son perdonados. Él nos limpia de toda maldad. Y ya tenemos que levantarnos, ¿verdad? Y empezar a restaurar, cambiar mi estado espiritual para no volver a caer, tomando el pacto y empezando a disfrutar esa oración que disfruta del respaldo del trono celestial. La cuarta seguridad es la seguridad de la victoria. Y ciertamente, somos débiles, es verdad. Somos faltos, pero somos hijos de Dios. Y Cristo, que tiene toda la victoria, Cristo que ha resucitado, que tiene todo el poder del cielo y de la tierra, su victoria a través de la fe es mi victoria.
Por eso tengo esa seguridad, que aunque haya dificultades, aunque haya valles de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Mi victoria es Cristo. Solo tengo que creer. Solo tengo que aferrarme a Cristo, que tiene toda la victoria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. En Cristo. Ahí está todo, toda la victoria. Victoria contra mí mismo, victoria contra este mundo, victoria contra Satanás. Ya tengo la victoria en Cristo, ya puedo disfrutar y compartir este precioso evangelio. La quinta seguridad es la seguridad de la guía. El Espíritu Santo que mora en mí, Él me guía a toda la verdad. Por supuesto, Él lo hace especialmente a través de la palabra. Por eso, la guía de Dios y la palabra de Dios son uno. No pueden ir divergentes, separados. Yo tengo que estar disfrutando de esa guía del Espíritu Santo. Es lo más importante que tengo que disfrutar como hijo de Dios. Por eso en Romanos 8, versículo 14, dice que los hijos de Dios son los guiados por el Espíritu. Y es la parte más importante en nuestra vida de fe. Que podamos con la palabra, la oración, recibir siempre, en todo momento, la guía. Tenemos que tener esa seguridad de la guía del Espíritu Santo. Esa quinta itinerario son las 9 corrientes. Y ciertamente este mundo tiene una corriente, ¿verdad? En muchas áreas. Mayormente es una corriente de oscuridad. También las familias tienen su corriente y a veces no es fácil la relación con las personas. Donde más problemas tenemos es la relación interpersonal. Por eso como evangelistas tenemos que cambiar esa corriente espiritual incorrecta, ¿verdad? Para poder salvar a todos. Y las 3 primeras corrientes es lo profundo, lo alto, lo ancho. Y eso es la información. Tengo que ver las cosas sin prejuicios. Tengo que considerar todas las cosas. Por eso hay que ver en cada situación profundamente, con altura de miras y de manera ancha, ¿verdad? Cuando ocurre algo, bueno, uno te cuenta lo que le ha ocurrido, su problema. Si solo me guío por eso, ahí soy engañado continuamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si empiezo a preguntar a la otra parte, a otras personas, voy a ver otra profundidad, otra altura, otra anchura. Voy a tener mucha más información. De esa manera no seré engañado, ¿verdad? Y también la cuarta corriente es el que está arriba. Quinta, el que está abajo. Sexta, el que está al lado. Y eso es la comunicación interpersonal. Es muy importante que pueda comunicar bien con los que están arriba de mí, ¿verdad? Les tengo que obedecer bien. Los que están abajo, tengo que guiarles correctamente. Y aquellos que están al lado, pues también tengo que conectar bien y comunicar bien con ellos para poder caminar juntos y poder cumplir el deseo de Dios. Y por supuesto también está el horario. Eso es la 7ª corriente, el pasado, la 8ª, el presente, la 9ª, el futuro. Tenemos que ayudar a todas las personas para que puedan realmente conectar su pasado, presente y futuro con el Evangelio. De esa manera, juntos, vamos a poder salvar el mundo. Y es muy importante que estemos en ese 5º itinerario de las 9 corrientes, para que realmente podamos salir de los conflictos. Por no estar experimentando eso, tenemos conflictos continuamente con las personas. Vamos a poder salvar a todos y juntos poder cumplir el deseo de Dios, que es la evangelización mundial. Vemos el 6º itinerario, los 62 puntos de la vida del evangelista. Y vemos en primer lugar esas 21 esencias que tenemos que estar disfrutando. Especialmente, el contenido de esas 21 esencias es poder cambiar lo grabado, lo enraizado, lo naturalizado con el acontecimiento del Monte de Calvario. Consumado es. Jesús es el Cristo. Con el acontecimiento del Monte del Olivar. El respaldo del reino de Dios, la misión, y con el poder del aposento alto de Marcos. Eso es
Esa esencia es la que tengo que disfrutar para disfrutar esa vida del evangelista. Luego tenemos esos 5 básicos de oración. Primero, agradecimiento. ¿Por qué tenemos que agradecer? Muchas cosas, pero mayormente por la salvación, como dice Lucas 10:20. Hay que agradecer por la salvación. Y poder estar disfrutando dentro de la corriente de la palabra, orando con esa corriente de la palabra, el mensaje del púlpito mayormente. Y de esa manera, concentrándome, ¿verdad? Si me empiezo a concentrar en oración con la corriente de la palabra, con agradecimiento, ¿qué ocurre? Se empiezan a levantar esas obras de sanidad. Y de esa manera, ciertamente, pues voy a equilibrar el futuro, la palabra, mi vida, ¿verdad? Va a haber un balance, un equilibrio. Ya se va a acoplar, ¿verdad? Esos son los 5 básicos de la oración. Luego tenemos esos 7 talentos. Vemos cómo los judíos, ellos, aunque no tienen el Evangelio, pues realmente es un pueblo que, por ejemplo, ha obtenido más de un 30% de los premios Nobel y que han conquistado la economía mundial. Por eso ellos tienen un método de enseñanza para que puedan llevar a la cumbre, ¿verdad? Ellos, por ejemplo, se centran en la Torá, el Talmud, el Sema. Pues nosotros tenemos que ayudar que nuestros remanentes puedan leer libros, pero siempre todo a través de la palabra, viéndolo a través de la palabra. También los judíos pues estudian personajes famosos, y es muy bueno también que ayudemos a los remanentes a que lean buenas biografías, pero sobre todo que puedan conocer sobre la vida de los 7 remanentes que aparecen en la palabra, cómo con el Evangelio pudieron cambiar su mundo. También los judíos hacen esas 3 fiestas, ¿verdad? Pero han perdido la esencia, lo hacen simplemente como algo por fuera, ¿verdad? Por apariencia, han perdido la esencia importante. Por eso nosotros tenemos que estar ayudando a los remanentes a que puedan disfrutar de esas esencias correctas. Hechos 1:1, solo Cristo. Hechos 1:3, solo reino de Dios. Hechos 1:8, solo la llenura del Espíritu Santo. Y también los judíos hacen el sábado, el día de reposo. Pues nosotros tenemos que ayudar que el domingo en el culto los remanentes puedan tener verdadera respuesta, tengan victoria en el culto, que puedan cambiar verdaderamente su estado espiritual. Y también vemos cómo ellos hacen esa ceremonia de mayoría de edad, ¿verdad? Ya descubren cuál es el talento que tienen y hacen esa ceremonia. Si ayudamos a los remanentes a que puedan tener fuerza espiritual, podrán encontrar ese talento que Dios tiene para ellos. Los judíos los llevan a la sinagoga y nosotros tenemos que ayudar que con ese talento se especialicen, puedan tener la especialidad, puedan prepararse bien, ¿verdad? Poniendo mentores para que les puedan ayudar. Y luego ellos van a las logias. Nosotros ayudaremos a los remanentes para que puedan tener esa sensibilidad por el campo, puedan cambiar absolutamente el campo. De esa manera serán cumbres, ¿verdad? Y podrán ser y disfrutar esa vida del evangelista. Luego tenemos esas 9 corrientes, ¿verdad? Que hemos explicado anteriormente. Muy importante, hay que cambiar esa corriente de oscuridad con las personas, en la familia, en el trabajo, con la corriente del evangelio, para poder tener victoria, ¿verdad? Y luego tenemos esas 20 estrategias bíblicas muy importantes. Tenemos que estar disfrutando ese movimiento del evangelismo bíblico a la manera que Dios nos muestra en su palabra. Y aparece en primer lugar los 5 básicos. El aposento alto. Allí, en Hechos 1:14, vemos que ellos empezaron realmente a tomar el pacto y a orar, ¿verdad? Y yo tengo que disfrutar primero el aposento alto personal. Si disfruto del Evangelio, con cada persona que me encuentre, pues le podré compartir el Evangelio. Lo que tengo te doy, ¿verdad? Eso es el ministerio de equipo, el segundo básico. Y luego, si tengo ese estado espiritual y llego a mi casa,
pues esa bendición la voy a compartir a mi esposa, a mis hijos, ¿verdad? Y eso es la casa de misión, el tercer básico. Y luego, con ese estado espiritual en mi trabajo, ¿qué ocurrirá? Pues estaré orando para la evangelización y ciertamente llegará un horario que Dios abrirá las puertas y se levantará esa iglesia especializada en mi trabajo. Y luego, juntando todo eso, en ese barrio pues ya hacemos esa iglesia regional para poder cambiar el campo con el Evangelio. Esos son los 5 básicos. Por supuesto, de esa manera se empiezan a levantar los obreros. ¿Y qué tenemos que hacer con ellos? Los 5 entrenamientos. El primer entrenamiento, que es con lo básico, ¿verdad? Luego, el segundo entrenamiento, que es el entrenamiento del ministerio de equipo. El tercer entrenamiento de los 70 de la casa de misión. El cuarto entrenamiento de la iglesia especializada. Y el quinto entrenamiento del evangelismo. Para que esos obreros se puedan entrenar y puedan disfrutar de cumbre, puedan disfrutar que su vida sea un verdadero campamento. Pero por supuesto, luego hay que continuar, ¿verdad? Por eso hay que levantar esos 5 sistemas, como vemos en la palabra. Primer sistema, la escuela de evangelismo. Segundo, el instituto de evangelismo. Tercero, el instituto misionero. El cuarto, el seminario teológico de remanentes. El quinto, la universidad de remanentes. Son sistemas para continuamente se puedan estar levantando los verdaderos obreros. Y por supuesto, ¿qué dirección nos muestra la palabra dentro de esas 20 estrategias bíblicas? Los 5 futuros. Hay que tener la dirección de los élites. Esos élites que aunque humanamente tienen muchas cosas, por no tener a Jesús el Cristo están vacíos, están llenos de desastres. Y tenemos que salvarlos. También la segunda dirección de futuro es la cultura. Cambiar esa cultura de la oscuridad por la cultura de la luz. También los empresarios para levantar esa economía de la luz para cumplir las misiones mundiales. Y también esa cuarta dirección del futuro es la sanidad. Como he dicho antes, la sanidad es una puerta muy importante en este tiempo para cumplir la evangelización mundial. Y por supuesto, los remanentes, los jóvenes, los niños, los adolescentes, la posteridad, las siguientes generaciones. Ese es el deseo de Dios. De esa manera vamos a poder disfrutar de esas respuestas de la vida del evangelista. Tenemos el séptimo itinerario. Es el campamento de vida. Y ciertamente, a través de la iglesia, ya podemos estar disfrutando del culto, tomar la palabra. De esa manera va a cambiar nuestro estado espiritual. Y en cada lugar que estemos será un campamento de vida donde podré compartir la vida de Cristo resucitado que mora en mí. Un campamento en mí, también en mi familia será ese campamento de evangelismo, también en la iglesia, en el campo. Todo será un campamento para resplandecer la luz, como dice Isaías 60, versículo 1. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y ese es el séptimo itinerario que tengo que estar disfrutando como ese evangelista. Y después aparecen esas 7 señales. Son mi respaldo, son señales de guía, ¿verdad? Para poder recibir la guía concreta en cada momento, ¿verdad? Y vemos la primera señal, el acontecimiento del Monte Calvario. Allí el Señor, Él dijo, Juan 19:30, consumado es. Él terminó todo de todo. Cristo quebrantó esas 3 maldiciones. Satanás, los desastres y el respaldo del infierno. Cristo murió y al tercer día resucitó. Él tiene toda la victoria. Por eso tengo que tomar ese pacto. Aferrarme a que Jesús es el Cristo solucionador de todos los problemas. Terminar todo en Cristo, lo grande, pequeño, no importa la situación. Cristo ha consumado todo y tengo que a través de la fe experimentarlo, creerlo. Cuando lo creo, ahí se levanta el poder de Dios. Y es lo primero que experimentaron los discípulos, ¿verdad? La segunda señal, el monte del Olivar. Realmente allí, como he dicho antes, el Señor resucitado por 40 días de manera concentrada les habló sobre las obras del reino de Dios.
y empezaron a orar, a experimentar ese poder del trono. Cambiaron lo grabado, lo enraizado, lo naturalizado, y pudieron encontrar esa misión, la misión de poder cumplir la evangelización mundial. Por eso Cristo ya ha resucitado, Él está con nosotros. Tenemos ese respaldo del trono, orando. Ya no hay problemas, los problemas son oportunidades. Cuando cambio mi estado espiritual me doy cuenta que ya todo está en manos de Dios. Y me doy cuenta por fin de cuál es mi misión. Y hay que tomar esa misión, hay que seguir esa misión. Nuestra vida es para cumplir la evangelización mundial. Si no, es imposible que funcione. Es la misión para cada uno de nosotros. Y es la segunda señal. La tercera señal es el aposento alto de Marcos. Y vemos como en Hechos 1:14, ellos, tomando ese pacto de la salvación, de la evangelización mundial, orando concentradamente, dice que estaban unánimes en oración y ruego. Y en Hechos 2, del 1 al 47, vemos como ellos experimentaron ese poder. El día de Pentecostés se levantó un viento recio, lenguas como de fuego. Recibieron el bautismo, la plenitud del Espíritu Santo, y a través de ellos se levantó ese movimiento de la vida, el poder de Cristo resucitado. Se empezaron a levantar esas obras de salvación, esas obras de evangelismo, que totalmente transformaron toda la ciudad de Jerusalén. Esa es la tercera señal. Tenemos que experimentar el poder de Dios. ¿Cuál es la cuarta señal? Antioquía. En Hechos 11, versículo 19, dice la palabra: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Como estaban varados en Jerusalén, Dios permitió el martirio de Esteban. Y ahí vino una persecución. Parecía una dificultad, pero era para restaurar la misión. Habían perdido la misión. Y hay que restaurar la misión. No podemos quedarnos parados. Era el mejor momento. Llegaron a Antioquía y por primera vez predicaron a los gentiles, a los no judíos. Se levantó una gran obra de salvación. Muchos se convertían. La mano del Señor estaba sobre ellos. Y esa es la señal que tenemos que estar experimentando en el horario de Dios. En la dificultad, restaurar la misión. La quinta señal, Asia. Y en la misma iglesia de Antioquía, dice que estaban orando los líderes, en ayuno y oración. Y en ese momento, a través de ese tiempo de concentración, de experimentar el poder, orando para las misiones mundiales, dice que el Espíritu dijo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que tengo encomendada. Es decir, recibieron concretamente la guía del Espíritu Santo. La guía, las personas y la obra que tenían que hacer, ¿verdad? Y esa es la señal que tenemos que experimentar en el horario de Dios. Que recibamos la guía del Espíritu Santo. Y fueron a Chipre. Allí se levantó una gran obra. Sergio Paulo pudo conocer el Evangelio, después pasaron a Asia. Ciertamente, era esa señal que en su horario Dios también nos la va a mostrar cumpliendo su palabra. La sexta señal, Macedonia. Y vemos como en ese segundo viaje misionero, yendo por Asia precisamente, de repente dice que el Espíritu les impedía predicar, ir a sitios a predicar el Evangelio. Era sorprendente, parecía que la puerta se cerraba. Pero Pablo, con su equipo, en Troas, toda la noche comenzaron a orar concentradamente. Y Dios le dio una visión de un varón macedonio que les dijo: pasa y ayúdanos. Por eso no era que se cerraba una puerta, sino que Dios tenía una puerta más grande. Macedonia, por primera vez fueron a Macedonia, que es Europa, donde predicaron el Evangelio, donde Dios tenía grandes respuestas preparadas. Por eso, esa es la señal, la sexta señal, Macedonia. Y en su horario es la señal que también vamos a poder experimentar. En el tercer viaje misionero, Pablo
guiado por el Espíritu Santo, llegó a Éfeso. Y allí, primeramente, pudo estar predicando a 12 discípulos para que recibieran la salvación, para que recibieran la plenitud del Espíritu Santo. Luego fue a la sinagoga 3 meses hablando del reino de Dios. Y como se levantó una disputa, separó a los discípulos y durante 2 años en la escuela de Tirano, cada día, hizo el movimiento de la palabra. Y ciertamente se levantaron grandes obras de sanidad, de salvación. Toda esa ciudad fue transformada por el poder del Evangelio. Se levantaron las obras del reino de Dios. Y llegó el horario que en Hechos 19:21, pasadas estas cosas, Pablo propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y Roma era la capital del imperio que estaba dominando esa parte del mundo. Roma representa la evangelización mundial. Roma representa las 267 naciones y las 5.000 tribus. Y era la señal para ir a Roma, para cumplir la evangelización mundial. Y tenemos que ver Roma. Tenemos que ver Roma en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestro campo. Tenemos que ver Roma. De esa manera, Dios va a levantar grandes respuestas. Por eso, en este día, es muy importante que estemos, primeramente, entendiendo esas 7 torres. Esas 7 torres tienen que estar totalmente dentro de mí. Dentro de mí. Y después, esos 7 itinerarios, delante de mí. Tengo que caminar por esos 7 itinerarios. Y después, esas 7 señales de guía, eso es mi respaldo. Y lo voy a poder experimentar en el horario de Dios. De esa manera, ciertamente, disfrutando de ser cumbres espirituales, vamos a ver cómo Dios, por su gracia, está utilizándonos para cumplir su deseo, que es la evangelización mundial.